En este tramo nuevo vamos a trabajar este view controller login para que se conecte al servidor y pueda hacer la validación de los datos que se ingresan en el formulario. Entonces ya que tenemos el view controller y tenemos los campos con las conexiones IP outlet, en, en esta función procesando vamos a tener que hacer la conexión definiendo un URL string login. Obviamente este corresponde a login. Luego vamos a crear una constante de parámetros que van a estar, como ya lo saben, este va a ser un diccionario eh, que va a constar de dos campos. Uno que es el email, y esto obedece a lo que necesita el servicio, y otro campo que es el password. Entonces el email va a ir relacionado al txt user.text, y el otro campo que es el password también en forma análoga va a ser txt pass.text. Definitivamente ustedes podrían validar previamente, porque esto es optional. Cuando ustedes ponen aquí el punto text, se dan cuenta que hay un string optional y eso no va a admitir como parámetro. Entonces lo mejor es hacer un guard y hacer un let de, en este caso del email dato, que va a ser el txt user.text, y separamos con coma, hacemos el pass dato que corresponde al txt pass.text, y si eso, alguno de ellos es nulo, entonces se hace un return y no pasa nada. No pasa nada en el sentido a que no colapsa ni se rompe el aplicativo. Entonces todo terminaría en esta parte. Me faltó poner el let. Okay. Todo código, el procesar no procesaría, sino haría un return. Obviamente antes, en el momento que si alguno de esos valores es nulo, podríamos nosotros decir antes del return que use un alert. Aquí vamos a comentar solamente, use un alert para indicar que hay un error de algún dato. Pero también podemos adelantar que los campos de texto nunca traen nulo. Entonces la pregunta sería: ¿y para qué hago esta validación? Bueno, es un poco para no olvidarnos, con las buenas prácticas, de validar todos los campos o mejor dicho, retirar el optional adecuadamente. En este caso, email dato y pass dato ya son parte, podrían entrar en este proceso de crear el parámetro. Entonces ponemos email dato y para este otro escribimos el pass dato. Como ven, este pass dato ya no es optional, y de esa manera con los datos de entrada del formulario tenemos adecuadamente digamos, la cadena o los parámetros que van a servir para enviar hacia el servidor. Para trabajar con el servidor necesitamos hacer el import de Alamo File, y ya sabemos cómo usar el Alamo File. Escribimos Alamo File punto request, y vamos a esta vez usar los parámetros. El URL va a ser el URL string que todavía no lo hemos escrito. El método va a ser .post, porque ese es lo que tenemos en el contrato, método post. Y los parámetros
se va a llamar parámetros, el que tenemos aquí. Y el encoding no vamos a usar ni el header, así que lo borramos. Y el header también lo borramos. Luego de ubicado esta parte, este request va a tener un response JSON. Buscamos este response JSON. Y este a su vez, el completion handler lo maneja con una variable, le damos enter. Y esta variable se llama response. Aquí es donde usamos el response para capturar los valores. El response también podemos validar. El response tiene un método result y también un otro método booleano success. Si esto es correcto, es que había una respuesta correcta desde la consulta al servicio web. Entonces, si esto es verdadero, vamos a tener un JSON response que vamos a definir como un let. Response, un JSON response que corresponde a evaluar al response.result.value. Ahora, esto sabemos que va a traer consigo todo el dato, es decir, si hacemos un print de JSON response, va a haber un resultado, pero de acuerdo a las pruebas que vamos a usar, vamos a simular para que no demore las pruebas, o vamos a hacer una prueba ingresando aquí un dato como el que está indicando en el contrato, cliente@gmail, y el password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego vamos a llamar a este modo procesando login. Apenas haga clic en el botón, aún sin ingresar datos, va a tomar estos datos y va a hacer la consulta y va a haber un print. Entonces ya podemos hacer la prueba de login. Vamos a ir al botón. Bueno, esto ya lo vamos a apagar. Hacemos play. Ahí está el login. Vamos a borrar aquí para tener claro en la consola. Hacemos enter. Y no está haciendo ningún proceso o está quebrándose el proceso. Bueno, simplemente nos faltó el URL, así que vamos a copiar este URL base al login, puesto que no habíamos todavía agregado el URL, y el URL del servicio vamos a copiar desde aquí y pegar como corresponde. Entonces ahora sí vamos a poner un breakpoint para precisamente aquí en el AMO file. Cuando termine la consulta debe entrar, ya es la respuesta, y ese va a llevar al print. Entonces volvemos a ejecutar compilando y vamos acá se presenta el menú, hacemos login. Ahora muy bien, tiene la consulta, damos un paso. Bueno, vamos a tener que dar con este botón de continuar y hay una respuesta. Ese response ya tiene datos. Bueno, el URL request tiene nil. Bueno, vamos a darle borrar aquí y vamos a darle play
y como vemos ya tiene este JSON response, es todo el objeto, que es el mismo modelo que tenemos en el contrato, que es un objeto JSON. Para nosotros este objeto JSON, que termina en este mensaje, que termina ahí, tiene el objeto mensaje, tiene el objeto data, y dentro del objeto data está otro objeto que tiene un campo token, que es el que nos interesa. Entonces vamos a proceder ahora a guardar el token, para lo cual hay que llegar a extraer todos los datos. Primero vamos a hacer vamos a castear este dato. Vamos a decir que es un as, como es un diccionario, porque es un JSON. Este objeto respuesta es un JSON. Entonces lo casteamos a un diccionario. Vamos a poner que es un diccionario de tipo any. Los campos son string y el any representa todos los datos. Como queremos asegurarnos de que esto no sea nulo, o mejor dicho, no trabajar con nulos para que no tener problemas en la respuesta, vamos a hacer un guard, un else y acá un return. Entonces esto nos ayuda para asegurar que JSON response no sea nulo, y a partir de aquí vamos a recuperar el dato de respuesta. Y el dato respuesta vamos a crear, es un dato respuesta, lo vamos a decir así, de tipo diccionario. Esto es el JSON response con recuperando este campo data. Pero este objeto también es un diccionario, como el que estamos viendo aquí, pero la mención era con este objeto. Este es un diccionario, el primer diccionario, que es el response result value, y aquí tenemos el objeto data, que es otro objeto diccionario. El campo a usar es el data, por eso que estamos recuperando aquí con data. Ahora igual casteamos como un diccionario y decimos vamos a, de la misma manera anterior, podemos hacer el mismo cast as string any, puesto que los datos no son uniformes. Entonces, como queremos eliminar la opción de nulo, también hacemos un guard y vamos a hacer aquí un else y a partir de aquí retorna. Estamos validando línea por línea. Ahora que tenemos el objeto data, vamos a recuperar el nombre, el token, el ID del cliente, que son los principales datos. Entonces, ¿cómo recuperamos el nombre cliente? Vamos a poner cli, o mejor podría ser el nombre que está respondiendo. Es el dato resdict con el campo correspondiente a nombres, y eso es este campo. Para validar este string decimos que hacer un string podría ser para evitar que sea nulo, y podríamos usar el ternario para asegurar que le asigne un valor vacío, para tener de esa manera nombres res como un campo digamos no optional, respectivamente validado. Lo mismo vamos a hacer para el token. Primero, sí, lo más importante me parece que es el token, y este token es igual al dato res
dato res dic, que es el objeto diccionary, y aquí usamos la llave o campo token. Digo, de la misma forma vamos a decir que este es podría ser un nulo o string, pero en el caso que sea nulo, adopte un campo vacío. Estas validaciones son para evitar que se rompa el aplicativo. Lo que también vamos a necesitar es el ID del cliente. Y el ID del cliente lo vamos a necesitar para cuando hagamos un envío de datos, un envío de una orden de compra, etc. Este también obedece al mismo objeto, dato resdic, y aquí vamos a usar el ID. Tenemos aquí guión bajo ID, y vamos a decir que este también es un string, de la misma forma que en la línea anterior. Listo. Entonces, ahora vamos a terminar estos respectivos estas respectivas asignaciones. Vamos a usar un objeto, digamos, con una herramienta o una clase que se define user defaults. El user defaults, Apple lo tiene como una herramienta de persistencia. Vamos a ver aquí, user defaults, iOS, y este pertenece al Framework Foundation y dice que es una interfaz, lo podemos traducir al español, pero para que sea más breve la explicación y no suponer que lo estoy traduciendo mal, que podría traducirlo mal. Bueno, vamos. Una interfaz para base de datos predeterminada al usuario, donde almacena pares clave valor de formato persistente para sus aplicaciones. Bueno, es un elemento de persistencia, de repente un análogo al local storage de lo que son los navegadores. Bueno, es así de simple. Vamos a primero configurarlo. Es siempre más rápido hacerlo en la práctica. Vamos a declarar generalmente le llaman defaults a esta variable, y este viene a estar apoyado por el user defaults, que es la clase, y hay una propiedad estándar que ayuda a definir este objeto defaults. Este objeto defaults podemos hacer un set, entonces, y agregar algún dato. Por lo general tenemos que usar el self porque estamos dentro de un closure en Alamo, y decimos defaults, self defaults, hacemos un set y podemos definir algo como objetos ya identificados como URLs, dobles, float, etc. Pero también podríamos entregarle un objeto X y le asignamos una llave any. Entonces estaríamos más o menos algo parecido a una llave de valor estándar. Entonces, al hacer set nos va a pedir un dato. Vamos a indicarle que va a ser un dato de sesión, que lo vamos a definir aquí arriba, que va a ser un tipo diccionary, let dato sesión, y ahí vamos a juntar estos tres valores. Bueno, dato sesión tendría que estar asignado for key para una llave que lo vamos a definir justamente sesión usuario o sesión cliente, porque en este caso este usuario se llama cliente. Entonces, de esta manera estamos
persistiendo en un objeto defaults que es global en todo el aplicativo, y lo que nos faltaría es definir justamente las llaves valores para grabar. Por ejemplo, vamos a decidir, podríamos crear aquí un campo sesión CLI y vamos a definir aquí un parámetro tipo flag que si existe sesión es que hay un 1. Podríamos agregar aquí el token. Vamos a poner CLI. Ese viene a ser el token que hemos recuperado y le damos el valor respectivo. Podríamos también tener el ID y el nombre, y en este caso también la vamos a llamar ID como lo llama en el servicio, y le vamos a decir que es el ID cliente encontrado. Finalmente el nombre CLI. Bueno, para que haya algo de uniformidad, a este le vamos a llamar CLI, y este va a ser el nombre res. Lo que estamos haciendo aquí es juntar todos estos tres valores en un solo diccionario con nuevos campos para que este dato sesión sea el dato que va a ser almacenado con esta llave en el user defaults. Podemos haber hecho de uno en uno, también guardar cada uno de estos valores, incluso haber guardado toda la respuesta en un solo objeto. Es solamente para mostrar la flexibilidad, pero aun cuando nos cuesta más trabajo, puede entenderse de que básicamente el defaults va a ser nuestro elemento de persistencia. Dado esto, ya en el siguiente video lo que vamos a hacer es recuperar estos valores que han sido calculados. Lógicamente, si no hay respuesta, ya sabemos qué va a ocurrir. Aquí va a haber un alert en caso que no hayan sido correctos los datos, y en el caso que sea correcto, los datos van a estar grabados en este user default. Si es que hay un success y si hay un token, podríamos definir aquí una validación if token res. Si esta variable existe, entonces que haga un self.dismiss dismiss, mi teclado, dismiss animated true y completion nil. Okay, entonces si el token existe, bueno, es no convertible a booleano. Perfecto. Si vamos a definir una variable que calcule justamente el count. Si hay un contador de caracteres mayor que 0, es que ese string tiene algún contenido. Entonces hace dismiss. Okay. Entonces si hay una respuesta, tengan por seguro que va a haber un token. Entonces básicamente es una validación ya de segundo nivel, ¿no? Aquí tenemos que no ha sido usado porque estamos usando con digamos, todavía no estamos usando estos valores. ¿Okay? Entonces vamos a compilar. Tenemos aquí todavía un error. Nos está indicando JSON response objeto data va a ser como un diccionario. A ver, lo voy a revisar, voy a poner pausa. Bueno, aquí nos está pidiendo que reemplacemos por comilla. Ahora sí, podemos compilar. Hacemos la misma prueba. Cargar el login. Le damos en el login. Hacer la Lamo file.
pasar response y hizo el dismiss porque el token, obviamente vemos el resultado. Entonces apagamos estos dos y estaríamos listos para recuperar los datos en esta vista y terminar nuestra validación. Estoy hablando de la categoría. Nos falta terminar recuperando los datos de defaults, terminar esta evaluación de la sesión, preguntar si existe el token o preguntar si el campo flag es 1, y de acuerdo a eso ya tenemos que la evaluación es true o false, y de acuerdo a eso mismo podemos ver que se vuelve a presentar el modal y tendríamos que tener justamente un logout para poder manejar ese estado de sesión. Entonces continuamos en el siguiente video con este controller y el manejo del logout y el manejo de estos dos métodos.